Beatriz estaba inmóvil frente a la mesa de conferencias, con las manos temblorosas y la mente atrapada entre la preocupación por su abuela enferma y la sospecha que acababa de sentir al ver ese contrato. El cristal de la mesa relucía impecable, como cada mañana después de su limpieza, y las sillas estaban perfectamente alineadas, pero algo en ese montón de papeles desordenados sobre la superficie la incomodaba. No debía mirar, no debía tocar, pero sus ojos no pudieron evitar detenerse en un logo, una firma y una frase que parecía redactada con demasiada intención. Las palabras eran suaves, casi invisibles, pero su intuición le gritaba que allí había algo que no encajaba. Afuera se escuchaban pasos, señales de que los directivos ya se acercaban. Beatriz respiró hondo, agarró su trapo de limpieza como escudo y apartó la vista como si nada. Pero su corazón latía tan fuerte que creía que todos lo podían escuchar. No sabía por qué sentía ese pánico, pero lo sentía, y lo peor era que no tenía a nadie a quien decírselo. Desde hacía días, Beatriz apenas dormía. La noche anterior, su abuela Teresa había vuelto a tener problemas respiratorios. La ambulancia tardó más de lo normal, y ella pasó horas sentada junto a la cama, sosteniendo aquella mano frágil que le dio todo. A pesar del cansancio y el dolor, Beatriz se presentó a su trabajo puntual, vestida con su uniforme gris, el cabello recogido y los mismos zapatos desgastados. Su lugar era el de siempre, en la sombra, en silencio, como parte del mobiliario de la empresa. Entraban los ejecutivos, saludaban con la cabeza, y ella respondía con gestos pequeños que apenas se notaban. Nadie preguntaba su nombre, nadie se interesaba por sus días, pero ese contrato sobre la mesa brillaba como un aviso silencioso, como un reflejo que no debía existir. Adrián, el director de la empresa, entró hablando por el móvil, sin apenas notar a Beatriz. Ella le devolvió el saludo mecánicamente, bajando la mirada. Aquel hombre poderoso, que movía millones con una firma, parecía estar siempre en otro mundo, pero esa mañana algo era distinto. Ella lo notó. Tal vez era el tono con el que hablaba, o la manera en que sus pasos sonaban sobre el suelo de mármol. Beatriz sintió un escalofrío cuando escuchó por accidente algunas palabras que flotaban en el aire. Adquisición, control de operaciones, derechos delegados. Su estómago se tensó. El documento que había visto mencionaba algo parecido. Sin quererlo, hiló ideas. No era una experta, solo una limpiadora, pero también había sido estudiante de contabilidad. Lo había sido hasta que Teresa enfermó. Sus sueños de universidad quedaron suspendidos cuando tuvo que elegir entre seguir estudiando o cuidar de la única familia que le quedaba. Eligió cuidar. Desde entonces, la vida fue una cadena de rutinas silenciosas, invisibles, donde nadie sabía que detrás de ese uniforme gris había una mente despierta. Pero los años de estudio no desaparecen. Permanecen en la memoria, en la forma de ver el mundo, en la alerta ante una cláusula redactada con demasiada ambigüedad. Beatriz sintió esa alerta como un golpe en el pecho. ¿Y si tenía razón? ¿Y si ese contrato representaba un peligro? ¿Y si alguien debía detenerlo? Las puertas se cerraban. La reunión estaba a punto de comenzar. Ella se dirigió lentamente hacia la salida, como siempre, lista para desaparecer antes de que las grandes decisiones fueran tomadas. Pero esta vez, algo la detuvo. Un impulso, un temblor en la voz que no era suyo, sino de su conciencia. Giró la cabeza, miró por última vez el documento, y con el alma en un hilo, pronunció una frase que nadie esperaba. No firmen ese contrato. Lo dijo bajito, casi sin querer, como si se tratara de otra persona. Adrián alzó la vista, sorprendido. El silencio se adueñó de la sala. Beatriz salió apresurada,
con el corazón en la garganta. Sabía lo que acababa de hacer. Había roto la regla más sagrada de su mundo. Ser invisible, no hablar, no intervenir. ¿Qué pasaría ahora? ¿La despedirían? ¿La acusarían de entrometerse? ¿Perdería el empleo del que dependía la salud de Teresa? Mientras caminaba por el pasillo iluminado, sus piernas flaqueaban y su garganta ardía. Las paredes blancas reflejaban la luz de las lámparas, pero para ella todo estaba cubierto de una neblina espesa. Era como caminar en sueños o en una pesadilla. Se detuvo junto a una columna, buscando apoyo. Sentía el sudor frío en la espalda y el temblor en los dedos. Recordó la voz de Teresa esa misma mañana. Si tu corazón te dice que algo está mal, no te calles, pequeña. Esa frase la sostuvo, aunque las dudas la golpeaban como oleaje en un muelle viejo. Había hecho lo correcto, sí, pero ¿y si se equivocaba? ¿Y si el contrato no tenía nada malo y ella solo había metido la pata? ¿Y si sus palabras no eran más que el susurro de una limpiadora nerviosa? Dentro de la sala, el silencio se deshacía lentamente. Las voces volvían a sonar. Las hojas eran movidas. Se retomaba la normalidad, al menos en apariencia. Beatriz alcanzaba a oír a Adrián desde el pasillo. Su voz ya no sonaba tan impasible. Parecía meditar cada palabra. ¿La habría escuchado de verdad? ¿O simplemente la ignoraría como un ruido molesto? No lo sabía. Solo sentía que algo había cambiado, dentro de ella, y quizás, solo quizás, también fuera. Adrián leyó nuevamente el contrato. Su pulso no temblaba, pero su mente sí. Recordaba la voz de Beatriz como un eco lejano pero persistente. Era absurdo pensar que una limpiadora supiera más que su equipo legal. Y sin embargo, algo en la seguridad de su voz le había dejado inquieto. Volvió a leer la cláusula, la misma que ella mencionó. El lenguaje era ambiguo, la formulación demasiado abierta. De pronto, lo que parecía una simple formalidad empezó a parecer una amenaza real. Esa primera fisura fue suficiente. Adrián levantó la mirada, observó a su alrededor. Todos los ojos lo miraban, esperando su decisión. El bolígrafo en su mano parecía más pesado que nunca. A su derecha, los representantes extranjeros sonreían amablemente. A su izquierda, los abogados de su firma revisaban sus copias en silencio. Pero en el fondo de su mente, la imagen que no lo dejaba era la de una mujer de uniforme gris, con la voz temblorosa pero decidida. ¿Y si ella tenía razón? Beatriz no regresó a su rutina habitual ese día. Después de su intervención, recibió una llamada del despacho del director, solicitando que no abandonara el edificio aún. Sus pasos eran lentos, como si el suelo se hubiese vuelto más denso. Caminaba sin mirar a los lados, consciente de cada mirada que ahora sí la notaba. Por primera vez, no era invisible. Llegó hasta la pequeña sala de descanso, donde solía esconderse para comer su almuerzo en soledad. Se sentó sin tocar su comida, mirando su reflejo en la ventana. ¿Qué había hecho? Se preguntaba una y otra vez, mientras el sonido del reloj de pared marcaba segundos que parecían eternos. Del otro lado del edificio, Adrián había suspendido temporalmente la reunión. Con el contrato entre las manos, se encerró en su oficina. Su mente no dejaba de regresar a las palabras de la mujer de limpieza. Aquella cláusula, que antes había pasado desapercibida, ahora parecía una trampa. Marcó el número de su abogada personal y le pidió que la revisara de inmediato. Mientras esperaba su respuesta, no pudo evitar preguntarse, ¿cómo lo supo ella? ¿Quién era realmente esa mujer? Se acercó al ventanal, observando la ciudad. Allí abajo, cientos de personas caminaban sin saber que una sola palabra podía alterar el rumbo de una empresa. La abogada tardó apenas 15 minutos en devolver la llamada. Su tono era contenido, pero no logró ocultar la sorpresa. Beatriz tenía razón.
dijo. La redacción de la cláusula permite una cesión completa de derechos sin previo aviso. Podríamos perder el control total. Adrián guardó silencio. Luego agradeció y colgó. Se recostó en su silla, sintiendo un peso inmenso sobre los hombros. Al otro lado del vidrio, los representantes extranjeros esperaban confiados. Pero él ya no veía socios, sino posibles depredadores. Respiró hondo. En su interior, algo había cambiado. No solo la perspectiva del contrato, sino también el valor que le atribuía a los que antes no miraba. Mientras tanto, Beatriz seguía en la sala de descanso. Había tomado un sorbo de agua, pero el nudo en su estómago seguía allí. Se preguntaba si la llamarían para reprenderla o si sería despedida sin más. Tocaron la puerta. Era Verónica, la secretaria de dirección. «El señor Adrián desea verte, personalmente». El corazón de Beatriz latió tan fuerte que creyó que iba a desmayarse. Se levantó despacio, alisó su uniforme con manos temblorosas y salió. El pasillo hacia la oficina parecía más largo que nunca. Cada paso le recordaba todo lo que podía perder, pero también todo lo que había defendido. Al llegar, Adrián estaba de pie, sin su habitual expresión imperturbable. La invitó a pasar con un gesto y cerró la puerta. Beatriz se quedó junto a la entrada, sin saber si hablar o esperar. «Siéntate, por favor», dijo él, con una voz más humana de lo que ella había oído jamás. Ella obedeció, bajando la mirada. «Quiero agradecerte por lo que hiciste. Pocas personas habrían notado ese detalle, y menos aún habrían tenido el valor de hablar». Beatriz levantó apenas los ojos. «No quise ofender. Solo algo me pareció raro». Adrián asintió. «No solo no me ofendiste, me salvaste de un error catastrófico». Por un momento, el silencio llenó la oficina. Luego, Adrián se sentó frente a ella. «Necesito saber algo. ¿Dónde aprendiste a leer contratos así?» Beatriz dudó antes de responder. «Estudiaba contabilidad, pero no terminé la carrera. Mi abuela enfermó». Adrián la observó con más atención. No era solo una limpiadora, era una mente brillante, atrapada por las circunstancias. «¿Te gustaría volver a estudiar?», preguntó. La pregunta la tomó por sorpresa. «No lo sé, no tengo cómo». Él no insistió, pero algo en su mirada indicaba que ya estaba considerando posibilidades. Quizás por primera vez alguien veía su potencial. Ese día cambió todo. Adrián canceló el contrato y reorganizó al equipo legal. También hizo una nota interna reconociendo el mérito de Beatriz, aunque sin revelar detalles que pudieran ponerla en el centro de atención indeseada. Ella, por su parte, regresó a casa con una mezcla de miedo y alivio. Teresa la esperaba con sopa caliente y la voz siempre dulce. «Hoy fue un día especial, ¿verdad?». Beatriz no supo cómo lo adivinó, pero asintió. Esa noche durmió abrazando la certeza de que había hecho lo correcto, y por primera vez en años soñó con volver a las aulas. En los días siguientes, la empresa comenzó a mirar a Beatriz de otra manera. Algunos la saludaban por su nombre, otros murmuraban al verla pasar, pero ella mantenía la humildad y la compostura. No buscaba elogios, solo quería trabajar tranquila. Sin embargo, no pasó mucho antes de que Adrián volviera a llamarla. Esta vez, no a su oficina, sino a una presentación del nuevo equipo de ética corporativa. Allí, frente a todos, la nombró como parte del comité consultivo. Beatriz nos recordó que a veces la sabiduría viene de donde menos esperamos, dijo. Beatriz subió al pequeño escenario, vestida con un traje sencillo que le prestó Verónica. Habló poco, pero con firmeza. «No soy experta, pero sé lo que es la justicia, y sé cuando algo huele mal, aunque esté escrito en términos bonitos». La sala aplaudió, y entre el público, Adrián sonreía, porque había descubierto una joya oculta, y porque sabía que su empresa
Por primera vez estaba en buenas manos. Beatriz, la limpiadora que una vez fue invisible, había empezado a brillar. Los días que siguieron fueron extraños para Beatriz. Aunque continuaba con su uniforme y su carrito de limpieza, ya no pasaba desapercibida. Algunos empleados le sonreían con admiración, otros murmuraban al verla pasar. Había quienes pensaban que había tenido suerte y quienes sospechaban que algo más debía haber detrás. Pero ella no se inmutaba. Cada mañana llegaba puntual, saludaba con respeto y limpiaba con la misma dedicación de siempre. No buscaba aplausos. Solo quería cumplir con su trabajo y volver a casa con Teresa, su madre, que ahora la miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Adrián, por su parte, no dejaba de observarla. Desde su oficina de cristal, la veía moverse con seguridad por los pasillos. Se preguntaba cómo alguien con tanto talento había terminado empujando un trapeador. En su mente, el nombre de Beatriz se repetía como una incógnita aún no resuelta. Decidió investigar un poco más. Habló con recursos humanos, revisó antiguos currículums, buscó referencias. Descubrió que había estudiado contabilidad por 2 años y que, tras la muerte de su padre, había abandonado la universidad para cuidar de su madre enferma. Era evidente que había sacrificado su futuro por amor. Un día, al terminar su turno, Beatriz fue interceptada por un mensajero que le entregó un sobre elegante. Dentro, una carta firmada por Adrián le ofrecía una beca completa para retomar sus estudios en una universidad privada, junto con un horario flexible de trabajo para que pudiera asistir a clases. Ella sintió que el mundo giraba. Leyó la carta una y otra vez, sin poder creerlo. Al llegar a casa, le mostró la carta a Teresa, que rompió en llanto. «Siempre supe que eras especial», le dijo entre sollozos. Beatriz no respondió. Solo abrazó a su madre como si el futuro por fin hubiera abierto una ventana. Pero no todo era luz. En la empresa, algunos comenzaron a verla con recelo. «Ahora se cree importante», murmuraban en los ascensores. Un par de empleadas la ignoraban deliberadamente. Un supervisor incluso intentó darle más tareas de las que le correspondían, como castigo silencioso. Beatriz aguantaba. Sabía que cada cambio trae resistencia. No respondería al odio con más odio. Solo demostraría con hechos que merecía cada oportunidad que le daban. Su fuerza no venía del reconocimiento, sino de los años que había pasado sobreviviendo sin que nadie la notara. Adrián, consciente de las tensiones, decidió ir más allá. Convocó una reunión interna para hablar sobre meritocracia y oportunidades inclusivas. Sin mencionarla directamente, puso como ejemplo a una mujer valiente que nos enseñó que el talento no tiene uniforme. Las palabras resonaron fuerte. Algunos comprendieron, otros se incomodaron, pero el mensaje fue claro. En su empresa, el futuro se construiría con justicia. Esa misma semana, Beatriz recibió una nueva credencial. Ya no decía servicio de limpieza, ahora decía asistente de ética y transparencia. En paralelo, Beatriz comenzó sus clases universitarias. Al principio, se sentía fuera de lugar entre jóvenes que hablaban con soltura de economía y derecho, pero pronto recuperó el ritmo. Tomaba apuntes con fervor, participaba en debates y sus profesores la notaban. Uno de ellos, el doctor Sandoval, pidió verla después de clase. «Tienes algo especial, Beatriz. Una mirada que no se aprende en libros. Sigue así». Ella sonrió tímidamente. No estaba acostumbrada a recibir elogios, pero cada palabra como esa era una semilla que regaba con esperanza. Su vida cambiaba lentamente, pero con firmeza. Por las noches, al llegar a casa, repasaba lo aprendido con Teresa, que la escuchaba como si fuera una conferencia. «¿Y eso sirve para limpiar contratos?», preguntaba bromeando.
Beatriz reía. Sirve para no dejarnos engañar nunca más. Entre libros, apuntes y jornadas laborales, el cansancio era inmenso, pero también lo era la gratitud. Dormía pocas horas, pero con el corazón lleno, y cada vez que cruzaba la entrada del edificio, lo hacía con la frente más en alto. Un viernes por la tarde recibió una invitación inesperada. Adrián organizaba un evento con empresarios del sector y quería que ella asistiera, no como invitada pasiva, sino como ponente. «Quiero que cuentes tu historia, que inspires», decía la nota. Beatriz dudó. ¿Qué podía decir ella ante tantas personas poderosas? Teresa la animó. «Habla desde el alma. Eso no se enseña. Y tú lo haces mejor que nadie». Y así, con un vestido sencillo y nervios en el estómago, se preparó para enfrentar uno de los desafíos más grandes de su vida. El evento fue en un salón elegante del hotel donde trabajaba. Ver a sus antiguos compañeros desde otra perspectiva fue extraño. Algunos la aplaudieron, otros evitaron su mirada. Cuando subió al escenario, el murmullo cesó. Beatriz respiró hondo. Contó su historia sin adornos. La pobreza, los sacrificios, el miedo, la soledad. Pero también habló de coraje, de segundas oportunidades y de cómo una sola voz puede cambiar el rumbo de muchas vidas. Al finalizar, la sala estalló en aplausos. Adrián, desde la primera fila, se puso de pie, y en ese momento, Beatriz supo que ya no era invisible. Después del evento, Beatriz se convirtió en una especie de símbolo dentro de la empresa. Algunos empleados comenzaron a llamarla la limpiadora que limpió conciencias. Aunque el apodo la hacía sonreír, también le recordaba cuánto aún quedaba por hacer. Volvió a su rutina con humildad, sin dejar que los elogios la cambiaran. Seguía saludando a todos, ayudando a los nuevos, recogiendo papeles olvidados sin esperar reconocimiento. Pero ahora, cada paso que daba dejaba una huella. Ya no era invisible, era una referencia viva de que sí se puede, incluso cuando todo está en contra. Adrián la invitó a almorzar para hablar sobre nuevos proyectos. Sentados en una terraza con vista a la ciudad, él le propuso algo impensado: liderar un comité de inclusión laboral para personas en situación de vulnerabilidad. Tú conoces ese mundo. Necesito que me enseñes cómo abrirle la puerta a otros. Beatriz tragó saliva. Le asustaba la responsabilidad, pero también la emocionaba. Aceptó con una condición: que pudiera seguir estudiando sin interrupciones. Adrián asintió. Este es tu tiempo. Tú marcas el ritmo. El nuevo rol le exigía aún más. Tenía que entrevistar a candidatos, revisar procesos internos, capacitar equipos. Muchas veces se sentía agotada, pero cada historia que escuchaba le recordaba a la suya. Mujeres que habían perdido todo, jóvenes que vivían en refugios, madres solteras que no sabían por dónde empezar. A todos los escuchaba con respeto y sin prejuicios. Su oficina, antes una simple bodega olvidada, ahora tenía una mesa redonda, una pizarra con frases motivadoras y una cafetera que nunca dejaba de hervir. En una de esas tardes, una joven llamada Jazmín llegó con un currículum escrito a mano. Temblaba al hablar. Había salido recientemente de un hogar violento. Beatriz la miró a los ojos y le dijo: «Aquí nadie te va a gritar. Empezamos de nuevo». Le consiguió una pasantía como asistente administrativa. 2 meses después, Jazmín fue contratada. En una reunión, dijo: «Yo creía que solo servía para sobrevivir. Ahora sé que también puedo construir». Beatriz lloró en silencio. Cada historia como esa era una flor en el jardín que estaba sembrando. Pero no todos estaban felices con los cambios. Un grupo de altos ejecutivos comenzó a murmurar. Decían que Adrián estaba volviéndose blando, que priorizaba emociones sobre resultados. Uno de ellos, el señor Burgos, intentó frenar el comité.
Esto nos hace ver débiles, alegó. Adrián lo enfrentó sin vacilar. Nos hace humanos. Y si eso es debilidad, entonces prefiero ser débil. Las tensiones crecieron. Algunos inversionistas empezaron a hacer preguntas incómodas. Los números eran positivos, pero las transformaciones internas incomodaban a quienes solo veían cifras. Beatriz fue llamada a una reunión con el directorio. Era la primera vez que pisaba ese salón lleno de trajes y miradas duras. Le pidieron que justificara su programa. Con voz firme, explicó cómo cada inclusión no solo cambiaba una vida, sino también la cultura de la empresa. Invertir en personas no es un gasto, es una inversión en el futuro. Cuando terminó, hubo silencio. Luego, uno de los miembros más antiguos se puso de pie y dijo: «Hace años que no escuchaba algo tan honesto en esta sala». La votación fue favorable. El comité seguiría. Su historia comenzó a trascender las paredes del edificio. Un periodista escribió un artículo titulado «De trapeadora a líder social. La historia de Beatriz». La nota se viralizó. Recibió mensajes de todo el país. Mujeres que le agradecían por hablar. Jóvenes que decían haber recobrado la esperanza. Beatriz se sintió abrumada, pero también agradecida. «No estoy haciendo nada extraordinario», decía. «Solo intento no repetir el silencio que me rodeó durante años». Adrián, al leer el artículo, le escribió un mensaje. «Gracias por enseñarnos que el verdadero liderazgo empieza por el alma». Una tarde, mientras revisaba documentos, recibió una visita inesperada. Era su antiguo supervisor, aquel que la había humillado tantas veces. Se veía diferente, más cansado, más humano. «Vengo a pedir disculpas», dijo sin rodeos. «No supe ver quién eras. Me enseñaste más con tus actos que todos mis años en esta empresa». Beatriz lo escuchó en silencio. Luego extendió la mano. «Gracias por venir. Aquí también creemos en segundas oportunidades». Él bajó la cabeza, visiblemente conmovido. La reconciliación también era parte del cambio. En casa, Teresa seguía siendo su refugio. Le preparaba té caliente al llegar y la esperaba con novelas viejas en la televisión. «Mamá, ¿alguna vez pensaste que estaríamos aquí?», preguntó una noche. Teresa la miró y sonrió. «Siempre supe que ibas a volar. Solo me preocupaba que no hubiera viento suficiente». Beatriz apoyó su cabeza en el regazo de su madre. Allí, sin discursos, sin micrófonos, sin titulares, entendía lo que realmente importaba: el amor, el esfuerzo, la dignidad y, sobre todo, no olvidar nunca de dónde venía. Beatriz había comenzado a recibir invitaciones para dar charlas en universidades, foros empresariales y hasta fundaciones internacionales. Al principio se negaba, insegura de su capacidad para hablar en público. «Yo no soy nadie», solía decir, pero Adrián insistió. «Eres la voz de quienes nunca fueron escuchados». Así, un martes por la noche, subió a un escenario frente a 300 personas. Con el corazón latiendo en la garganta, habló de dignidad, oportunidades y del día en que casi fue despedida por ser honesta. Al terminar, hubo un silencio profundo, seguido de una ovación que la hizo llorar. Ese mismo día, una mujer se le acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Yo limpiaba en esa empresa antes que tú. Renuncié porque nadie me veía». Se abrazaron largo rato. En ese instante, Beatriz entendió que su historia no le pertenecía solo a ella. Era la historia de miles, de las que vinieron antes, de las que estaban ahora y de las que vendrían después. Por eso, aceptó más charlas. Aprendió a usar su voz como herramienta. Ya no le temblaban las manos al sostener un micrófono. Cada palabra era un eco de su pasado y una semilla para el futuro. Con el paso de los meses, el comité creció. Empresas aliadas comenzaron a replicar el modelo. Se crearon becas,
convenios con centros de formación, programas de mentoría. Beatriz organizaba todo desde su pequeña oficina, ahora decorada con dibujos de hijos de empleadas y frases escritas a mano por mujeres que habían logrado independizarse. Gracias por creer en mí cuando ni yo podía hacerlo. Eran cartas que guardaba como tesoros, porque en medio de la rutina eran esas palabras las que le recordaban por qué hacía lo que hacía. Una mañana, Beatriz recibió una carta escrita en papel antiguo, con un nombre que no esperaba: su padre. Llevaban más de 20 años sin hablarse. El sobre decía simplemente: «Si aún queda algo de ti que me recuerde, quiero verte». Teresa, al enterarse, se quedó en silencio. «Tu padre se fue porque no supo ser hombre, pero si tú puedes sanar esa herida, hazlo». Beatriz dudaba, tenía miedo, no del hombre, sino de remover dolores que creyó enterrados. Aún así, fue. Lo encontró en una casa modesta, sentado frente a un jardín abandonado. Él, envejecido, encorvado, con las manos llenas de remordimiento. «No vengo a justificarme, hija, solo a pedir perdón». Beatriz lo escuchó sin interrumpir. Él habló de su cobardía, de su alcoholismo, de cómo huyó por no saber enfrentar la responsabilidad. «Te veía en las noticias. Supe que eras tú. Me sentí orgulloso y avergonzado». Ella no lloró, tampoco gritó. Solo respiró hondo y dijo: «Gracias por buscarme, pero perdonarte es un proceso, no una firma». Se abrazaron, y por primera vez en décadas, ambos sintieron que algo se cerraba. No con olvido, sino con entendimiento. Después de ese encuentro, Beatriz escribió una carta para sí misma. «No somos lo que nos hicieron, sino lo que elegimos hacer con eso». La enmarcó y la colgó frente a su escritorio. Era su recordatorio diario. Seguía siendo la misma mujer que limpiaba los baños, pero ahora también limpiaba los prejuicios. Sus pasos eran más seguros, su espalda más erguida. No necesitaba un título para saber quién era. Lo había ganado con cada lágrima, cada silencio roto, cada puerta abierta para alguien más. En una junta mensual, Adrián la sorprendió con una noticia. El directorio había aprobado crear una nueva posición en la empresa: directora de Inclusión y Desarrollo Humano. El cargo era para ella. Beatriz no lo podía creer. «Yo, con ese título». Adrián le sonrió. «Con más mérito que nadie». Aceptó, pero pidió algo más: que cada empleado pudiera proponer a alguien invisible para ser considerado en el programa. Quería que todos tuvieran el poder de cambiarle la vida a otro, como una vez lo hicieron con ella. El día que firmó el contrato, usó el mismo uniforme de limpieza que había guardado como recuerdo. «Es para no olvidar», explicó. Subió al piso ejecutivo, saludando al personal de seguridad, a las secretarias, a los de mantenimiento. Cada uno la felicitaba con orgullo. Para ellos, ella era más que una jefa, era esperanza en carne y hueso. Al entrar a su nueva oficina, colocó una foto de su madre junto a su escritorio. «Gracias por enseñarme que el valor no se hereda, se construye». Teresa, al ver la foto por videollamada, solo dijo: «Eres mi milagro». En un evento anual de la compañía, fue invitada a dar un discurso frente a más de 1000 personas. Entre el público había empleados, inversionistas, estudiantes y hasta autoridades del gobierno. Beatriz subió al escenario con paso firme. Su voz no tembló. Contó su historia desde el inicio, sin adornos, sin omitir vergüenzas. Al final dijo: «No todos necesitan una segunda oportunidad. Algunos solo necesitan ser vistos por primera vez». La ovación fue tan larga que ella no pudo bajar sin que decenas quisieran abrazarla. Ese día, Beatriz entendió que ya no caminaba sola. La mañana siguiente al evento fue distinta. Beatriz despertó con el celular repleto de mensajes. Desconocidos agradeciéndole. Madres que se identificaban con su historia.
jóvenes que se sintieron inspirados. Había algo poderoso en su relato, no porque fuera extraordinario, sino porque era real. Y en un mundo de apariencias, la verdad brillaba con fuerza. Adrián le envió una nota sencilla. «Orgulloso de ti». Ella sonrió, no por vanidad, sino por saber que su voz ahora tenía eco en corazones que también habían sido ignorados. Sabía que tenía una responsabilidad mayor. En la oficina encontró a Leticia, una nueva empleada de limpieza, esperando en la puerta. «¿Usted es la señora Beatriz?», preguntó tímida. «Mi hija vio su video y me dijo que algún día yo también podía llegar lejos». Beatriz la abrazó sin decir nada. Luego la invitó a su oficina, le ofreció café y escuchó su historia. Era migrante, madre soltera, con un hijo enfermo. Beatriz supo que esa mujer no pedía lástima, pedía oportunidades. «Vamos a ver qué podemos hacer», prometió. Desde ese día, Leticia se convirtió en parte del equipo de formación interna. Beatriz comenzó a visitar centros comunitarios, cárceles femeninas y casas de acogida. Llevaba consigo su historia y una convicción, que cada persona, por rota que estuviera, tenía derecho a una nueva página. «Nadie nace invisible», repetía. En una prisión, una mujer le confesó entre lágrimas: «Solo vine por curiosidad, pero me hiciste querer volver a intentarlo». En un refugio, una joven embarazada la abrazó fuerte. «No sabía que alguien como yo podía tener un futuro». Esos momentos eran su combustible. La impulsaban cuando el cansancio parecía vencerla. Su historia llamó la atención de un canal internacional. Querían hacer un documental sobre su vida. Beatriz dudó. «No quiero que sea un show de tristeza». El director respondió: «Queremos contar cómo la dignidad cambia vidas». Aceptó, con una condición: que el documental mostrara a otras mujeres también. El rodaje duró semanas. Incluyó visitas a su antiguo barrio, a la tumba de su madre y al salón donde dio su primer discurso. La cámara la acompañó hasta su primera escuela, donde saludó a la maestra que la animó a no dejar de leer. Una escena capturó la atención de todos. Beatriz enseñando a una niña a escribir su nombre. «Tu nombre es tu bandera», le decía. Al ver el video, Adrián lloró. Le confesó que jamás imaginó que una empleada lo transformaría tanto. «Me hiciste ver cuán ciego estaba». Beatriz no respondió. Solo le tomó la mano, porque no hacía falta más. En su corazón, sabía que los verdaderos cambios no vienen del poder, sino de la humildad. Y ella había sembrado eso en todos los que la rodeaban, sin necesidad de títulos ni trajes caros. Un día, Beatriz recibió una invitación inesperada. Sería condecorada por el Ministerio de Trabajo por su contribución a la inclusión social. El acto sería en el Palacio Nacional. Teresa, al enterarse, preparó su vestido más bonito y viajó desde lejos para acompañarla. «Mira hasta dónde llegaste, mi hija», le dijo mientras le acomodaba el cabello. Beatriz caminó por la alfombra roja con pasos pequeños pero firmes. Cuando subió al escenario y recibió la medalla, pensó en todas las veces que se sintió menos, en todos los no que escuchó, y aún así, ahí estaba. En su discurso no habló de méritos, sino de nombres. Nombró a cada mujer que había encontrado en el camino. «No soy un milagro. Soy el resultado de muchas manos que no me soltaron cuando más lo necesitaba». El salón entero se puso de pie. Teresa no podía dejar de llorar. Adrián aplaudía con orgullo. Y Leticia, desde el fondo, grababa con su celular. Era un momento colectivo, no individual, porque cuando una mujer se levanta, arrastra consigo a muchas otras. Y Beatriz, sin saberlo, se había convertido en una líder silenciosa de esa revolución cotidiana. Esa noche, Beatriz volvió a casa con su madre. Se sentaron en la cocina, tomando café con pan.
Teresa la miró largo rato antes de decir: «Tu papá estaría orgulloso». Beatriz asintió, no por él, sino por sí misma, porque había aprendido a perdonar, pero también a elegirse. «Yo también estoy orgullosa de mí», susurró, y en ese silencio compartido, madre e hija entendieron que habían cerrado un ciclo, que ahora comenzaba otro, uno donde las heridas eran cicatrices y las cicatrices medallas, porque habían sobrevivido juntas. El documental fue emitido semanas después. Se volvió viral. Personas de distintos países comenzaron a escribirle. Algunos pedían ayuda, otros ofrecían apoyo. Un empresario de Canadá donó una suma significativa. Una niña en Colombia escribió: «Quiero ser como usted cuando crezca». Beatriz le respondió a cada uno con cariño, porque entendía que esas palabras eran semillas, y ella era tierra fértil. Había aprendido a florecer en el lodo, y ahora sembraba esperanza donde antes solo había oscuridad. Era su misión, su legado, y estaba apenas comenzando. Beatriz comenzó a recibir invitaciones para dar charlas en universidades. Al principio, dudó. «¿Qué puedo enseñar yo a gente con tantos títulos?», preguntaba. Pero Adrián la animó. «No quieren teoría, quieren verdad». Así fue como, un viernes por la tarde, se presentó en un auditorio lleno de jóvenes. Vestía sencillo, con su libreta en la mano. Cuando subió al escenario, no leyó discursos, solo contó su historia. Y al terminar, un silencio profundo invadió la sala. Luego, los aplausos. Uno de los estudiantes se le acercó llorando. «Mi madre también fue limpiadora. Gracias por darle voz». Después de esa charla, su agenda se llenó. Cada viaje era una mezcla de emoción y nervios. Siempre llevaba consigo la misma libreta. «Es para no olvidar de dónde vengo», decía. En cada ciudad conocía a alguien que le contaba una historia parecida. Mujeres que habían sido silenciadas, trabajadores invisibles, niños olvidados. Beatriz los escuchaba con atención, tomaba notas, abrazaba fuerte. En un congreso internacional, una traductora la miró a los ojos y confesó: «Usted me recordó por qué empecé a traducir. No para los poderosos, sino para los que no tienen voz». A medida que su nombre ganaba reconocimiento, también llegaban las críticas. Algunos la acusaban de oportunista, de buscar fama. Otros, más crueles, decían que estaba romantizando la pobreza. Beatriz no respondía públicamente, pero en privado se desahogaba con Teresa. «Solo yo sé lo que pasé. Que hablen». Su madre asentía. «Hablan porque les duele tu luz». Esa frase la acompañó en sus momentos de duda, y cuando sentía que el mundo era demasiado grande para una sola mujer, recordaba que no estaba sola. Detrás de ella había una legión de historias silenciadas, esperando salir a la luz. Una tarde, recibió una carta manuscrita. Era de la esposa de un senador que, años atrás, había votado contra leyes de protección laboral. Escuché su historia. Me hizo cuestionar muchas cosas. Gracias por abrirme los ojos. Beatriz sonrió con melancolía. A veces, el cambio comenzaba donde menos se esperaba. Guardó la carta en su libreta, junto a otras pequeñas victorias. No buscaba trofeos, pero esos gestos la hacían sentir que su lucha tenía sentido. Y cada noche, antes de dormir, leía una de esas notas como quien riega una planta para que no se marchite. Mientras tanto, Adrián enfrentaba sus propios desafíos. Algunos socios no aprobaban su relación con Beatriz. «Una mujer así no representa nuestra marca», le dijeron. Él, sin dudar, renunció a uno de los contratos más lucrativos. «Si no puedo ser libre en mis valores, no quiero ser su imagen». Beatriz se enteró por la prensa. Corrió a su oficina, lo abrazó y le susurró: «Gracias por elegirnos». Esa noche, mientras paseaban por un parque, él le propuso algo inesperado.
No te estoy pidiendo matrimonio, solo quiero construir un camino contigo. Ella no respondió. Lo tomó de la mano y caminaron. Mateo, por su parte, vivía una revolución interna. Cada vez más niños lo buscaban para que les enseñara nuevas palabras. El hijo de la señora Beatriz sabe muchos idiomas, decían. Él reía. No le importaban los títulos, solo compartir lo que sabía. En la escuela, fundó un pequeño club de idiomas. Todos tenemos algo que enseñar, era su lema. Incluso Santiago, que al principio lo miraba con celos, se unió al grupo. «Yo les enseño francés», propuso. Beatriz, al verlos juntos, sentía que había sembrado algo más que conocimiento. Había cultivado vínculos, puentes, comunidad. Una periodista quiso retratar su historia en un libro. Beatriz aceptó, con una condición, que no fuera solo sobre ella. «Quiero que hables de mis compañeras, de las que aún están limpiando oficinas, criando hijos solas, enfrentando abusos. Ellas son las verdaderas heroínas». El libro se tituló «Voces que brillan en la sombra» y se convirtió en un éxito de ventas. No por marketing, sino porque tocaba el alma. Cada capítulo era un espejo donde miles de mujeres se reconocían. «Gracias por contar lo que callamos», decía una lectora desde Guatemala. «Ahora sé que no estoy sola». Un día, Beatriz fue invitada a una gala donde se premiaban a los 100 líderes sociales más influyentes del año. Al llegar, notó que todos iban vestidos de gala. Ella, con su vestido sencillo y sus zapatos cómodos, no encajaba. Pero al subir al escenario, todos se levantaron, porque entendieron que la verdadera elegancia no está en la ropa, sino en el alma. En su discurso dijo: «No soy una líder, soy una mujer cansada de ver a otras caer sin que nadie las levante». Ese día, su imagen recorrió el mundo, pero lo que más la emocionó fue el mensaje de una niña: «Yo también quiero ser limpiadora de corazones». En su regreso a casa, Beatriz se detuvo frente al edificio donde una vez fue rechazada. Miró el portón, respiró hondo y sonrió. No con rencor, sino con compasión, porque entendía que su historia no se trataba de venganza, sino de redención. Subió las escaleras, saludó al portero, el mismo que antes no la miraba a los ojos, y entró a su apartamento. Teresa dormía en el sillón, con un libro en el regazo. Mateo y Santiago jugaban en el suelo. Adrián preparaba café. Y en ese caos hermoso, Beatriz supo que ya había llegado. No a una meta, sino a un hogar. Beatriz decidió que ya era hora de regresar a sus raíces. Organizó un viaje al barrio donde creció, ese rincón olvidado donde la lluvia siempre caía más fuerte y las promesas se deshacían como papel mojado. Caminó por las calles polvorientas, saludó a rostros conocidos, abrazó a viejas vecinas. En una de las esquinas, un grupo de niñas la reconoció. «¿Usted es la señora que enseña idiomas?», preguntaron con timidez. Beatriz se agachó y respondió: «Yo soy como ustedes, solo que no dejé de soñar». Las niñas rieron y corrieron a contarle a sus madres. Esa tarde, en una banca oxidada, Beatriz lloró de gratitud. Al día siguiente, propuso abrir una pequeña biblioteca en el barrio, un lugar donde nadie calle sus palabras. Explicó. Donó parte de sus ahorros y con ayuda de Adrián y algunos voluntarios empezaron a levantar el espacio. Teresa, desde su silla de ruedas, doblaba libros y les ponía etiquetas. «Cada historia merece su lugar», decía. Mateo y Santiago pintaban las paredes con colores vivos. La inauguración fue sencilla, pero emotiva. Una señora anciana se le acercó a Beatriz y le susurró: «Usted está sanando heridas que ni sabíamos que teníamos». Ella sonrió, porque sabía que era cierto. Mientras tanto, en el hotel donde todo comenzó, las cosas habían cambiado. El nuevo gerente, una mujer joven que admiraba a Beatriz,
Implementó cursos de desarrollo para el personal de limpieza. Todos merecen crecer, decía. Incluso colocaron un retrato de Beatriz en el pasillo principal, con una placa que decía: «Aquí trabajó una mujer que cambió la historia». Algunas antiguas compañeras de Beatriz regresaron a visitarla. «Nunca pensamos que una de nosotras llegaría tan lejos», decían entre lágrimas. Beatriz solo respondía: «Yo soy ustedes». Solo di el primer paso, y abrazaba fuerte. Una noche, Adrián preparó una cena especial en casa. Velas, música suave, una nota sobre la mesa. «Te debo la vida». Beatriz se rió, lo abrazó y juntos recordaron todo lo que habían vivido. Ya no eran la limpiadora y el empresario, sino dos sobrevivientes del miedo, dos soñadores que decidieron caminar en la misma dirección. Mateo y Santiago se unieron con sus dibujos. «Hicimos un mapa del corazón», dijeron. El dibujo mostraba una casa con muchas puertas abiertas, árboles, libros y una familia sonriendo. Beatriz lo colgó en la pared principal. «Este es nuestro escudo», afirmó con orgullo. Pero no todo era perfecto. A veces, las sombras del pasado volvían. Un periodista sensacionalista quiso revivir los escándalos del pasado de Adrián, ligándolos a Beatriz. Se casó con su salvadora, titulaba el artículo. Aunque ella no respondió públicamente, el daño estaba hecho. Recibió mensajes crueles, amenazas veladas, llamadas extrañas. Teresa se preocupó. ¿Vale la pena todo esto? Beatriz, con lágrimas contenidas, respondió: «Sí, porque si me callo ahora, pierdo todo lo que ganamos». Esa noche no durmió, pero al amanecer escribió una carta abierta que fue publicada en todos los medios. En esa carta, Beatriz no se defendía, solo contaba su historia. «No soy perfecta. Cometí errores, sentí miedo, quise rendirme, pero nunca dejé de creer en la dignidad. Cada persona merece una oportunidad, incluso yo». La respuesta fue masiva. Miles de personas compartieron el texto, agradeciendo su valentía. Organizaciones la invitaron a hablar sobre resiliencia, verdad y redención. Y una fundación internacional la nominó para un premio por su trabajo social. Pero para Beatriz, el verdadero premio era llegar a casa y ver a sus hijos dormidos, abrazados, respirando en paz. Poco después, Mateo fue seleccionado para un intercambio estudiantil en Europa. Al principio, dudó. «No quiero dejarte sola», le dijo a Beatriz. Ella lo miró con ternura. «Mi amor, yo luché para que tú volaras, no para que te quedaras en el nido». Lo acompañaron al aeropuerto y en la sala de embarque, Mateo le entregó una carta. «Léela cuando ya no esté». En el coche, Beatriz rompió el sobre. La carta decía: «Gracias por limpiarme las heridas que no se veían, por enseñarme que el amor no necesita títulos. Eres mi madre por decisión, y eso vale más que cualquier apellido». Esa noche, Beatriz miró al cielo desde la azotea. Las luces de la ciudad parecían estrellas al revés. Teresa se le acercó con 2 tazas de té. «¿Estás bien?», preguntó. «Extrañándolo ya», respondió. «Eso es amor verdadero», dijo Teresa. Se quedaron en silencio, compartiendo recuerdos. Y en ese instante, Beatriz entendió que la vida no se trataba de acumular logros, sino de sembrar afectos. Cerró los ojos y agradeció. Por todo lo que dolió, por todo lo que sanó, por todo lo que todavía quedaba por vivir. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Era una mujer con acento extranjero. «Mi hijo conoció a Mateo en el intercambio. Me habló de usted. ¿Aceptaría venir a nuestra escuela a contar su historia?» Beatriz miró su libreta de compromisos, sonrió y respondió: «Claro que sí». «¿Cuándo?», porque sabía que cada historia compartida era una semilla, y ella no pensaba dejar de sembrar. Teresa, al enterarse, bromeó: «Ya vas a cambiar el mundo otra vez». Beatriz respondió: «No,
Solo quiero recordarle al mundo que todos merecemos ser escuchados. Y así, con su maleta gastada y su corazón lleno, Beatriz partió hacia un nuevo destino, no buscando fama ni reconocimiento, solo verdad, porque comprendía que la historia de una limpiadora que enseñó idiomas no era un milagro, era un acto de fe. El avión aterrizó en un pequeño pueblo europeo donde el otoño pintaba las calles de oro y rojo. Beatriz descendió con pasos serenos, vestida con sencillez, pero con la dignidad que solo otorga el tiempo. Fue recibida por la directora del instituto, una mujer alta y de sonrisa amable. Su historia ha inspirado a muchos aquí, le dijo mientras la acompañaba por el pasillo, lleno de carteles con frases de niños. En una de las paredes, Beatriz vio una fotografía de Mateo con un grupo de estudiantes, todos con libros en las manos. Él les enseñó a escuchar antes de hablar, comentó la directora. Beatriz sonrió con lágrimas discretas. Esa tarde, dio una charla ante un auditorio repleto. No leyó ningún discurso, habló desde el alma. Durante años limpié suelos, pero también recogí pedazos de sueños rotos. Aprendí que la dignidad no se encuentra en el uniforme que uno usa, sino en cómo se mira al otro. El silencio era total. Algunos jóvenes lloraban, otros tomaban notas con rapidez, como si no quisieran perder ni una palabra. Al finalizar, se levantó una niña tímida del fondo. ¿Usted cree que una como yo también puede cambiar su vida? Beatriz bajó del escenario, la abrazó y respondió: «Tú ya estás cambiándola al hacer esa pregunta». Pasó unos días más visitando escuelas, hospitales, bibliotecas. En cada lugar dejaba una semilla. No necesito monumentos. Quiero que cada historia que cuenten inspire una más, decía. En uno de los eventos, una traductora voluntaria se le acercó. Yo era hija de una limpiadora. La juzgaban por su acento, por su ropa. Hoy, gracias a ella, hablo 5 idiomas. Beatriz la abrazó con fuerza. Eran desconocidas, pero se reconocieron. En el aeropuerto, antes de volver, Beatriz escribió en su cuaderno: «Mi historia es solo una voz entre millones, pero cada voz cuenta». Al regresar, encontró a Teresa esperándola con empanadas y chismes del vecindario. «Te convertiste en leyenda, mujer». Beatriz se rió, colgó su abrigo y respondió: «Prefiero ser ejemplo». Santiago salió corriendo con una nota en la mano. Mateo escribió. La carta, escrita con caligrafía más madura, decía: «Estoy bien, enseñando, aprendiendo. Extraño tu comida y tus regaños, pero sobre todo, extraño tus abrazos. Mamá, gracias por enseñarme a ser libre». Beatriz la leyó en silencio, con los ojos empañados, y la guardó bajo su almohada como un tesoro. Una mañana, la fundación recibió una visita inesperada. Era una mujer elegante, acompañada de una niña de cabello rizado y mirada curiosa. «Escuché que aquí transforman vidas. Mi hija no ha hablado desde que su padre murió. Nadie logra acercarse a ella». Beatriz se agachó, miró a la niña a los ojos y susurró: «Yo tampoco hablaba cuando mi mundo se cayó, pero me enseñaron a nombrar mis heridas. ¿Quieres intentarlo?». La niña no respondió, pero tomó su mano. Así empezaba otro viaje, sin garantías, solo con fe. Con el paso de los meses, la fundación creció. Nuevas sedes, más voluntarios, programas de capacitación. Pero Beatriz seguía fiel a sus comienzos. Cada día, antes de iniciar actividades, pasaba por la cocina, saludaba al personal, lavaba una taza, arreglaba un florero. «No quiero olvidar de dónde vengo», repetía. Algunos le decían que delegara más, que era hora de descansar, pero ella sabía que su fuerza estaba en lo cotidiano, en esas pequeñas acciones donde se forja el verdadero cambio. «Una escoba puede ser también una varita mágica», solía decir.
Una tarde recibió una invitación para hablar en una cumbre internacional sobre equidad y justicia social. Adrián la animó. Esa historia que llevas merece ser escuchada en el mundo entero. Teresa, medio en broma, dijo: «Pero si solo eres una limpiadora con buen corazón». Beatriz respondió: «Exacto. Y eso es más que suficiente». En la conferencia, rodeada de expertos, políticos y académicos, Beatriz habló de empatía, resiliencia y oportunidades. Al terminar, la ovación fue de pie, pero lo que más la conmovió fue una nota escrita a mano que alguien dejó sobre su asiento. «Gracias por recordarnos que todos tenemos valor». Esa noche, en el hotel, Beatriz miró su reflejo en el espejo. Se vio distinta, no por la ropa ni el maquillaje, sino por la luz en sus ojos. Recordó a la joven asustada que llegó por primera vez al hotel con un balde y un sueño escondido. «Lo logré», susurró, pero luego corrigió: «Lo logramos», porque cada paso dado había sido acompañado por otros corazones valientes. Cerró los ojos y agradeció por Adrián, Teresa, Santiago, Mateo y por todas las historias que tocaron la suya. Al volver a casa, encontró una sorpresa. Mateo había regresado antes de lo previsto. «No podía faltar tu cumpleaños», dijo, abrazándola con fuerza. En la sala había globos, un pastel y una caja envuelta con papel de colores. Dentro había una libreta con la portada bordada: «Historias de mamá Beatriz». Mateo la había llenado con relatos contados por niños que habían pasado por la fundación. Beatriz no pudo contener el llanto. «Esto vale más que cualquier premio», dijo, con la voz temblorosa, porque al final su mayor legado no eran los reconocimientos, sino las vidas que tocó con amor. Y esa noche, al soplar las velas, Beatriz no pidió deseos, solo dio gracias por haber transformado una escoba en esperanza, una palabra en camino, una historia en puente, porque entendió que a veces lo más poderoso nace de lo más humilde. Y ella era la prueba viva de eso. La ciudad dormía, envuelta en una brisa suave, cuando Beatriz despertó sobresaltada por un sueño. Había visto a su madre, joven y sonriente, tendiéndole la mano desde un jardín de flores blancas. «Sigue sembrando», le había dicho. Con el corazón latiendo rápido, se levantó, se sirvió un té y se sentó en su rincón favorito. Ahí, entre fotos, cartas y dibujos de niños, sentía que la vida tenía sentido. A lo lejos, el reloj de la iglesia marcaba las 3 de la mañana. «Es la hora en que nacen las decisiones valientes», murmuró. Al día siguiente, convocó a una reunión en la fundación. Todos pensaban que anunciaría su retiro, pero en lugar de eso, presentó un nuevo proyecto: una residencia para madres solteras que habían sido expulsadas de sus casas. «No basta con ayudar a los niños, también debemos proteger a las que los traen al mundo», explicó. Algunos aplaudieron, otros lloraron, porque en cada palabra de Beatriz había verdad, y en cada gesto una promesa. Teresa la miró con orgullo. «Eres incansable, mujer». Beatriz respondió: «Solo soy alguien que ya no quiere mirar hacia otro lado». Mientras los planos avanzaban, Mateo propuso que cada habitación tuviera nombre de mujer. Una se llamará Lucía, otra Rosa, otra María. Beatriz aceptó encantada. En la ceremonia de apertura, una madre con su bebé en brazos dijo: «Nunca nadie me miró como persona, hasta que ella me llamó por mi nombre». Beatriz la abrazó. Esa era su victoria. No las estadísticas ni las placas doradas, sino los ojos de quienes volvían a creer. «Aquí comienza tu historia», le susurró. Los medios comenzaron a hablar de ella. «La limpiadora que cambió el destino de cientos», decían los titulares. Pero Beatriz reía con humildad. «Lo que hice fue escuchar a los que nadie escuchaba». Un día recibió una llamada del Ministerio de Educación.
Querían incluir su historia en los libros escolares, para que los niños aprendan que los héroes pueden llevar uniforme de trabajo, explicó la funcionaria. Beatriz aceptó, pero pidió que también incluyeran historias de otras mujeres invisibles. Yo no soy la única, solo una voz entre muchas. Durante una visita a la biblioteca, encontró a un joven leyendo su biografía. Se acercó y le preguntó qué opinaba. El chico, sin saber quién era ella, respondió: «Esta mujer me recuerda a mi abuela. Ella también fue limpiadora y también era una gigante». Beatriz sonrió con lágrimas en los ojos. «Entonces estás leyendo a dos heroínas». Fue uno de esos momentos que guardó en su corazón, como una joya, porque entendía que el verdadero reconocimiento venía del alma, no del aplauso. Con el tiempo, sus pasos se volvieron más lentos. Su cabello se volvió completamente blanco, pero su mirada conservaba el brillo de quien aún cree en milagros. Un día, mientras paseaba por el jardín de la fundación, una niña le regaló una flor. «Gracias por la casa, abuela Beatriz». Ella se agachó, besó su frente y dijo: «Gracias por entrar por la puerta», porque cada persona que cruzaba aquel umbral traía consigo una historia que merecía ser contada. En su cumpleaños número 70, organizaron una gran celebración. Vinieron personas de todas partes: antiguos alumnos, madres rescatadas, voluntarios, amigos. Mateo dio un discurso emotivo. «Esta mujer me enseñó a ser hombre, a ser justo, a ser libre». Beatriz, con voz entrecortada, solo dijo: «No eduqué a héroes, solo les recordé que ya lo eran». Esa noche, al mirar al cielo estrellado, agradeció por cada caída, cada lágrima, cada puerta cerrada, porque sin ellas no habría aprendido a construir las propias. Cuando finalmente sintió que su cuerpo pedía descanso, entregó la dirección de la fundación a Santiago. El joven, ya adulto, había estudiado trabajo social y llevaba su fuego en la mirada. «Hazlo a tu manera, pero nunca olvides por qué empezamos», le dijo. Él asintió, y así Beatriz se retiró del cargo, pero no del propósito. Seguía visitando, aconsejando, inspirando. Era un faro que ya no guiaba desde la proa, sino desde la costa. Un día, en la sala principal de la fundación, colocaron una escultura. Una mujer con una escoba en una mano y un libro en la otra. En la base, una inscripción. Ella limpió caminos y escribió futuros. Beatriz la vio en silencio. No dijo nada. Solo cerró los ojos, respiró profundo y sonrió. Porque su historia ya no le pertenecía. Era de todos, de quienes fueron, de quienes son y de quienes vendrán. Y así, entre risas, cicatrices, despedidas y comienzos, Beatriz se convirtió en algo más que una mujer que hablaba muchos idiomas. Fue voz de los que callaban, madre de los que no fueron escuchados, y prueba viva de que, a veces, el amor más revolucionario nace en los rincones más humildes. La historia de Beatriz nos recuerda que el valor no siempre lleva uniforme, ni el poder está en los tronos. A veces, la fuerza más transformadora habita en una mujer invisible, en una escoba que abre caminos, en un corazón que decide amar donde otros solo juzgan. Porque no se trata de dónde vienes, sino de lo que decides construir con lo que tienes. Beatriz no cambió el mundo entero, pero cambió el universo de cientos, y eso ya es suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Quién es tu héroe silencioso en la vida real? ¿A qué persona invisible le debes un gracias? Déjanos tu opinión. Califica esta historia del 0 al 10 y comparte si crees que más personas necesitan conocerla.